Nosotros empezamos en diciembre, principios de enero, a ponernos más o menos saltones con el tema de la pandemia, porque se veía todo lo que venía en las noticias y empezamos a preguntar hacia DESAM cuáles iban a ser las acciones que se iban a hacer con el tema de pandemia, de tratar de prevenir un poco la compra de los EPP, que veíamos que siempre estaba, y no se nos entregó nada. Después se vino el verano, se vinieron las vacaciones y claro, un día sábado para domingo nos indican que tenemos que estar en una reunión en el CEFAM Jorge Sabat a las 4 de la tarde, y llegamos a la reunión entendiendo que ya había un caso en Valdivia del día domingo y que cómo íbamos a accionar en el fondo. Ese fue el principio de todo. Nos reunimos los equipos en el CEFAM Sabat y bueno, estuvieron todas las personas que pensábamos nosotros que eran importantes para la articulación de los esfuerzos en esta tan compleja situación, incierta situación también. Desde el primer momento yo creo que con el equipo comprendimos que la pandemia, además de ser un fenómeno epidemiológico y sanitario, era un fenómeno que se daba en el territorio, que se iba a expresar en el territorio. Y nosotros, yo creo que teníamos harta trama tejida en el territorio con los codelos, con las comunidades, con cada uno de los equipos de nuestros establecimientos. En realidad el desafío fue conectarnos para articular los esfuerzos que todos estuvimos dispuestos a hacer, digamos. ¿Cuál es tu sensación? ¿Qué te queda de esa primera reunión a ti? Es que nosotros la historia comenzó antes, comenzó en diciembre. Si ustedes bien se acuerdan, estábamos en paralizaciones por todo lo que estaba el estallido social, pero también paralelamente lo que estábamos negociando con el gobierno sobre el financiamiento de la APS. Y entre esos tantos también estaba la pandemia en China, que estaba como que recién comenzando. Y a nosotros se nos llamó como federación en diciembre a una reunión al Servicio de Salud. Y ahí ellos proyectaron lo que se venía. Obviamente nosotros después bajamos esa información a la FUSAM Base. Como el Servicio de Salud ya preveía lo que podía pasar, nosotros ya íbamos con lineamientos claros de lo que era EPP, ya que fue lo principal. Porque si se acordarán en ese momento, algunos decían que no había que usar mascarilla, otros que sí. Habían estudios, yo leí muchos estudios de China, alemanes, un montón de estudios, y yo creo que todos hacíamos lo mismo, pero ni el más clínico, ni el más médico profesional en ese momento podía hacerse cargo de que lo que él decía era. Y bueno, y nadie en Chile tampoco. En ese momento, cuando nos llaman a la reunión que se gestó en el CEFAM Sabat ese día domingo, bueno, nosotros sí íbamos preparados. Me acuerdo muy bien que con Javier le hicimos harto énfasis a lo que era la EPP. Querían que entreguemos EPP, que aparezcan de la nada. Tenían miedo, mucho miedo, pero principalmente era eso, que muchos chicos veían el tema de la EPP, de la mascarilla, las pecheras. Nadie usaba pechera, pero en ese momento, no sé, todos querían la pechera. Y ese era su mayor riesgo. Había un tema en las postas, principalmente porque la comunidad llegaba a preguntar, y el TENS está solo. Entonces, ¿qué más información te entregaba? Y empezaban a llamar, y preguntan por esto, porque había mucha desinformación, mucho miedo. Después la gente empezó simplemente a no llegar. Entonces, ahí los colegas se asustaban porque tengo este paciente que está descompensado, no va a buscar sus medicamentos, ¿qué hacemos? Pero el primer miedo siempre era que nosotros no teníamos elementos de protección personal. Eso era lo que todo. Además que igual la preocupación de los colegas partía por su casa, sus hijos, con quién los dejaban. Acuérdate que el colegio no empezó a funcionar. El colegio generalmente sirve como guardería en el fondo de nuestros hijos durante nuestra jornada. Y ellos no sabían con quién dejarlo. Las embarazadas también tenían mucho miedo de ir a trabajar porque no se sabía, o sea, tienes una vida adentro y no sabes
lo que iba a ser el virus en tu cuerpo, cómo se venía. Entonces, me cuesta mucho hablar de este tema en realidad. Que mi pensamiento se vaya hacia atrás, hacia los inicios de la pandemia, me produce mucho dolor, porque siento que fue un caos desde el principio. Hubo una serie de indicaciones desde diferentes vías, no había un conducto, un hilo conductor al cual nosotros pudiéramos seguir y que nos sintiéramos con seguridad y seguir ese hilo conductor. Y eso se dio en todos los ámbitos, no solamente en el área de la salud, también como tú dices, cuando cierran los colegios, cuando todo se cierran nuestras vidas finalmente. Nuestras vidas solamente quedan de manifiesto dentro de toda la estrategia que tiene que ver el tratar de frenar un poco el COVID en ese momento, que además no conocíamos nada, casi no sabíamos ni siquiera cómo frenarlo, pero nuestro objetivo fue esa línea, seguir adelante y con muy poca claridad de cómo hacerlo de forma perfecta, que es lo que nosotros queríamos hacer. ¿Cuál era nuestro objetivo principal? En ese minuto, a partir del 15 de marzo, a partir del 18 en realidad, porque nosotros acá nos llegó el 18 de marzo, era hacer todo lo posible para que el COVID no llegara a la costa, retrasar al máximo ese momento, que sabíamos que en algún momento iba a llegar, pero queríamos retrasarlo. ¿Y a qué le dimos la mayor importancia? Era a difundir, a capacitar a la gente, a educar, no solamente a los funcionarios, sino que a la comunidad, específicamente a toda la gente, a los trabajadores que tenían que seguir trabajando y tenían que seguir teniendo contacto con las personas. El cierre de Sabat ocurre en los primeros días de inicio de la pandemia por decisión de la autoridad sanitaria. Fue una situación muy difícil para los funcionarios y las funcionarias, para los equipos, para sus familias también. Y bueno, se enfrentó en ese momento con harta colaboración de la Seremi de Salud y con mucha responsabilidad de los funcionarios también. Y con mucha colaboración también de los otros centros de salud que, estando en una situación súper difícil, se pusieron a disposición de la comunidad, de los usuarios, las familias usuarias del territorio del CEFAM Sabat. Complejo lo que tú señalas, tuvimos cierres de nuestro CEFAM, nos recordamos siempre de Sabat al comienzo de la pandemia. Fue un momento muy duro, la verdad, porque sentíamos que nosotros debíamos estar acompañando, ¿cierto?, a los usuarios, y en ese momento no podíamos hacerlo porque por un tema de un brote que hubo, la autoridad sanitaria decidió cerrar. Sin embargo, uno saca los aprendizajes positivos de eso. Todos coincidimos que eso fue un aprendizaje pero total, el cierre de Sabat, porque nos aprendió a que a lo mejor había que exagerar, había que extremar los cuidados, las medidas preventivas, así que eso, como digo, lo tomo como una enseñanza, como una situación positiva, más que verlo como algo negativo, para el camino de la pandemia que llevamos hasta ahora. Yo recuerdo haber llegado y estaba todo el mundo corriendo para todas partes, el CEFAM estaba cerrado, el portón estaba cerrado, entonces había mucha gente esperando afuera, nadie sabía lo que estaba pasando, nosotros tampoco, por lo tanto fue bastante movido. Fue un día de mucha ansiedad. Bueno, igual ansiedad, y no teníamos muy claro qué es lo que íbamos a hacer porque era algo completamente nuevo para nosotros. Entonces había que organizarse y tratar de atender con la información que teníamos en ese momento, que no era mucha en realidad. Entonces fue complejo esos primeros días, al menos, de cómo nos organizábamos, de cómo partíamos con todo esto que se había venido. De primera tenían miedo que yo siga trabajando en el CEFAM, pero yo le dije, no, voy a seguir hasta el final, sea lo que Dios quiera. No, le dije yo, sí, que seguimos trabajando. Yo pienso que todos estaban así como medio asustados las primeras semanas, porque iba mucha gente, había que hacer el aseo terminal, del techo hacia abajo del piso, mantener acá rato limpio. Llegaba una persona, había que ponerse toda la EPP, que la aprendimos a poner bien, hacer el aseo, de ahí salíamos, después volvía otro paciente, teníamos que hacer lo mismo y así, era full a cada rato.
La verdad es que a mí me tocó vivirlo bastante de cerca, porque yo en primer día estuve en resguardo por los riesgos de salud que tengo, pero además dentro de mis funciones dentro del CEFAM estoy a cargo de la línea 1404, del primer auxilio psicológico, ¿ya? De la Asociación Chilena. Entonces, inmediatamente, fundamentalmente, no los socios, sino que los funcionarios del CEFAM Angachilla empezaron a hacer consultas de cómo íbamos a actuar, quiénes se iban para la casa, y lo que dice Javier es cierto. El tema de no tener colegio, ni jardines, ni salas cunas, fue lo que como que rebalsó el vaso de la preocupación, porque si bien es cierto, los funcionarios y las funcionarias estaban muy dispuestos a participar en esto de las puertas, de la educación a la gente, muchos se tuvieron que quedar en sus casas cuidando a sus niños pequeños. Por lo tanto, eso que alguien decía aquí, que cómo elegían al que se quedaban, también fue marcado un poco por la familia. Sí, pero yo creo que hay que recordar el antes y el después del teletrabajo, porque si bien se acuerdan, en ese tiempo después hubo el periodo de vacunación de influenza, ¿se acuerdan? Bueno, me acuerdo que yo estaba en Zabar y estábamos en Puerta, porque así no tuvimos que distribuir, había como 1000 personas que se vacunaban diarias. Y que después de eso vino el cierre del Zabar cuando hubo el contagio masivo. Y me acuerdo que desde ahí comenzó lo que era el teletrabajo. Y como bien decían mis colegas acá, sí, había mucho miedo, porque es lo que decía al comienzo. Nadie podía dar una información concreta, no había alineamiento, como decía Javier, nadie se atrevía a dar alineamiento, porque al final era como manotazo de abogado en buen chileno. Mira, Cintia, yo creo que más que elegir quién se quedara, que no, hubo una cosa de compañerismo que no sé de dónde nació de verdad. Y los que podíamos, yo fui de las que no tuve respuesta. Y así varios asumimos quedarnos en la pega para que otros que no tenían nuestras posibilidades, nuestros privilegios, por decirlo así, pudieran estar a cuidado de sus hijos. Yo pasé 2 años sin mis hijas. Hace como 15 días nomás me la llevé de vuelta. Y también veía una compañera de la posta, la Vicky, que ella también, la misma semana que yo, también subió una foto que se llevaba a su hijo de vuelta a su casa después de 2 años. Y a mí no me importaba, porque y a los que estábamos ahí no nos importaba, porque sentíamos que nuestro sacrificio, que todo el esfuerzo que nosotros estábamos haciendo tenía un fruto, porque había mamás que no pueden. Bueno, esa fecha fue bastante marcadora en el sentido, y preocupadora en el sentido de que los productos empezaron a escasear en ese momento a nivel nacional, y creo que en el mundo entero. Lamentablemente las mascarillas y como así todos los insumos relacionados con la pandemia estaban escaseando. Nos encontramos con los proveedores que ya no tenían productos, se empezaron a ejecutar los procesos de compra donde no teníamos una llegada de parte de los proveedores, no había comunicación de parte de los proveedores, teníamos que nosotros empezar a indagar en otras partes, empezar a buscar, se nos empezaron a subir los precios, hubo como una suerte de aprovechamiento de parte de algunos proveedores, nos robaron productos a los proveedores que llegaron a Cabaltía. Entonces era una suerte de incierto de todo esto, donde necesitamos tener los productos, empezamos a comprar productos en todos lados para poder nosotros satisfacer la necesidad de nuestra comuna. O sea, a nivel de personas de la comunidad, diría yo, lo primero que recuerdo que surge para mí como tarea es el tema de buscar a personas, no mujeres, pero surgieron mujeres fundamentalmente para la elaboración de las mascarillas, si lo recuerdas, porque no había insumos suficientes y se compran materiales desde el Departamento de Salud, y mi tarea fue empezar a convocar a personas que quisieran ayudarnos, a las redes de salud, a hacer mascarillas. Ya habían instituciones que lo estaban haciendo, como instituciones públicas apoyando esto, pero mi tarea fue contactar por las redes sociales a mujeres de la comuna que quisieran ayudarnos a hacer mascarillas. Y esa fue como mi primera tarea,
Y claro, surgió una tremenda voluntad de mucha gente. Yo siempre cuento que desde distintos territorios, mujeres del sector, no sé, de la Isla Teja, de la costa, de mujeres de los barrios, de la Norte Grande, de la Villa Europa, de distintas edades, mujeres jóvenes, estudiantes, que comenzaron a ofrecerse para hacer mascarillas donde entregábamos los materiales. Esa fue una primera cosa que surgió y que fue novedosa porque había mucha voluntad, muchas ganas de apoyar en esas tareas puntuales que tenían los equipos de salud. Sí, fueron equipos de trabajo muy bonitos. Ahora muchos ya no están, pero esos grupos que se armaron, puedo destacar muchas cosas positivas de cada uno, la motivación, el ir a trabajar un día sábado, el querer apoyar en distintas actividades que como CESFAM organizamos en conjunto con la comunidad. Fue un trabajo colaborativo maravilloso, de verdad fue muy muy bueno, donde todavía sacamos cosas positivas de todo ese trabajo realizado. El levantamiento, como tú dijiste en algún momento, de generar las mascarillas, porque había escasez de insumos preventivos, entonces que la misma comunidad generara hacer mascarillas, de entrega solidaria a los vecinos. Se articularon grupos para colaborar en juntar alimentos, entregar los alimentos a cada una de las juntas de vecinos donde se estaban levantando las ollitas solidarias, el después generar las educaciones con los equipos de salud, el poder mantener el seguimiento cada sábado que hacíamos en cómo estaban funcionando, cómo iba el trabajo de voluntarios en cada uno de ellos. Creo que sí, ahora se me vienen a la mente montones de recuerdos que en esos momentos lo hicimos con mucho miedo, muy asustados, pero con la convicción de que teníamos que estar. Cuando comenzó la pandemia, a mediados de marzo, nosotros comenzamos enseguida con el despacho domiciliario. Empezamos con un grupo muy reducido, 7 despachos diarios, ¿ya? Entonces de ahí fue a medida que nos fueron dando recursos para locomoción, fuimos aumentando ya los cupos diarios y de a poco llegamos primero a 7, 15 y así aumentando de a poco hasta en un minuto 160 diarios y después una reducción ya final de casi 100. Primero se fueron filtrando los adultos mayores en este caso, que ya por sí era complicado el hecho de que la pandemia estaba en un pic totalmente alto y por lo general eran ellos los más complicados. Así que por sistema se filtraban los que tenían más de 80 años, los que tenían problemas para movilizarse y ahí se le empezó a avisar por teléfono que se agregó el despacho a domicilio. Y ahí se le consultaba dónde vivían, si necesitaban los alimentos, si había más personas que necesitaban medicamentos a su casa y ahí se empezaron a pasar las voces entre ellos. De primera se sorprendían harto y se encontraban, después empezaron a decir que estaban súper contentos por el hecho de que así no se exponían a algo tan desconocido como esto. El trabajo fue complejo en el sentido de que tanto como para los pacientes como para nosotros era nuevo. Ya teníamos que estar constantemente actualizándonos porque la definición de COVID, de caso positivo cambiaba, la definición de caso sospechoso, la definición de contacto estrecho, las mismas cuarentenas, las etapas, bueno, todo Chile sabe que iba cambiando constantemente y el trabajo fue arduo en el sentido de que teníamos que bajar mucho la ansiedad a las familias. Yo creo que una de las principales funciones que yo me autoinfligía con los pacientes era bajarle la ansiedad, es tranquilizarlos, es de educarlos en los síntomas más complejos. De primero me siento feliz, cuando voy con donde ellos, cuando yo los empecé a conocer a cada uno, me siento feliz, pero ya después, a medida que pasa el tiempo, igual da tristeza porque ha pasado mucho de que yo llego a las casas y ellos ya no están. Así que con la pandemia pasó harto. Pasó demasiado que yo iba un mes, ya todo bien, señorita, yo me estoy cuidando, no he salido, voy al mes siguiente, voy a la semana siguiente y me pillo con el hijo, o me pillo con, en este caso, la esposa, el esposo de alguien y me dice, mi esposo ya no está. Salió de aquí y no volvió por esto de la pandemia. Así que uno hace un lazo, sin querer forma un lazo con ellos, así que igual como que es complicado. El hecho de que llegar a la casa, a gente que te recibe con tanto cariño, ya no las vas a ver jamás.
Primero, desde lo humano, nosotros o la farmacia municipal está inserta dentro del municipio. Por ende, cuando ya la pandemia se declaró y ya se empezaron a tomar las primeras medidas, lo único que quedó funcionando en la MUNI éramos nosotros. Siempre todas las unidades de farmacia, sea la farmacia municipal o en nuestro CESFAM, las unidades de farmacia jamás cierran. Entonces, obviamente, nosotros para tener continuidad en el acceso a los medicamentos, siempre tuvimos claro que teníamos que estar ahí y que teníamos que seguir funcionando. Entonces, ahí un poco como incertidumbre de nuestros usuarios, de saber si la farmacia iba a seguir funcionando o no, hubo un poco de temor y además adaptarse e ir tomando las medidas sanitarias que correspondían a una pandemia desde lo humano. Igual fue un poco complejo porque obviamente había que utilizar los elementos de protección personal, tuvimos que implementar una mica que ya nos separaba de los usuarios. Nuestros usuarios son adultos mayores, uno está con mascarilla, con el escudo facial en un principio, los usuarios con mascarilla, la verdad es que nos costaba mucho la comunicación, no los escuchábamos a ellos, ellos no nos escuchaban a nosotros. Además del distanciamiento que tenían que tener, entonces igual fue un poco dificultoso, tanto para el equipo de farmacia como también para nuestros usuarios, de rápidamente organizar turnos, tal que si había alguno de los compañeros, compañeras que se contagiara, tenía que quedar alguien. La farmacia en definitiva no podíamos cerrar. Tuvimos personas que nos acompañaron al principio y Valdeamigos, por ejemplo, también vinieron un equipo, me acuerdo, de motoqueros también que comenzaron el despacho de ellos al principio, y también, también las juntas de vecinos nos colaboraron para entregar los fármacos a sus vecinos. Bueno, dentro de las labores que nosotros siempre hemos tenido ha sido se podría decir, abastecimiento en cuanto a insumos, medicamentos, el traslado de funcionarios a sectores, en este caso acá rural, allá en Valdivia, sector urbano, salir a ronda con funcionarios, hacer visitas y poder mover, digamos, la salud hacia los domicilios, hacia los pacientes. Y como funcionario ha sido gratificante, yo lo personal ha sido gratificante, igual a veces preocupado, pero ha sido gratificante poder aportar. Si bien mis compañeros son los que asisten a los pacientes, nosotros las funciones es hacer que ellos puedan cumplir sus labores. Y eso también es importante para nosotros, en este caso para mí, porque sé que cumple una labor importante dentro de la institución. Habían 3 estrategias que nos golpearon bastante fuerte. Una fue los toldos, movilización domiciliaria y el sanitizado, que fue una locura porque la verdad que se hizo mucha gestión, se trabajó de lunes a domingo. Muchas veces había un brote y había que ir un domingo a sanitizar, llamando a los proveedores, ¿cierto? Por favor, puede ir. Claro, estaba dentro todo y ahí nosotros generamos una buena gestión. Los toldos, cuando llovía mucho, se volaban los toldos. Era una locura porque esto era para proteger a las personas, ¿cierto? A las familias que iban, donde no había un aforo grande, habían aforo acotado, no podían ingresar, pero había mucha lluvia. Una locura con los toldos, compra de toldos, gestionar los toldos, arriendo, hay muchas cosas que pudimos hacer con Miguel y la Lore ahí. Como la forma de poder transmitirlo a nuestros usuarios, yo creo que es a través de la comunicación, de plantear siempre, o sea, que está todo el esfuerzo sobrehumano en los equipos, y eso, tratar de siempre de comunicar lo que hacemos, y todo de verdad el esfuerzo sobrehumano que hemos realizado, sobre todo al inicio, por el desconocimiento, la incertidumbre que había en el inicio, la falta de recursos, que fue re complejo eso,
porque claro, o sea, los chicos antes señalaban, desde los centros había que habilitar el espacio, las carpas, pero todo eso significa recursos que no los teníamos en nuestro presupuesto, tuvimos que buscar la forma de poder financiar. Una vez me llamaban a las 3, a las 4 de la mañana los guardias que los toldos se habían volado, al otro día había que estar en la mañana tratando de poder arreglarlo o reponerlo ahí, había que hacer hartas cosas, movilización domiciliaria igual, cuando habían brotes de COVID en los centros no podían salir a atender, los conductores se iban a resguardo y no había movilización, había que buscar una forma de poder realizar ese trabajo y entregar ese servicio. También tuvimos con los puntos de control cuando estuvieron, que también fue una locura, los puntos de control que ¿cuánto tiempo estuvo? ¿Más de un año? Estuvo cerca de un año, tuvimos que implementar estos controles localmente, fue una decisión local, porque no era una obligación desde la atención primaria, pero sentíamos que a la comunidad le teníamos que ayudar. Y claro, juntamos alumnos, ¿cierto?, que estaban de la universidad de pregrado, que estaban con sus clases suspendidas, y alumnos del área de salud, y ellos nos ayudaban a estos controles sanitarios que habían cerca de Niebla, en los límites de la comuna. Y eso fue súper bien valorado y lo rescato y lo destaco mucho porque fue una iniciativa local, no era nada que estaba dentro de un protocolo ni mucho menos, fue algo que dijimos, lo hacemos y lo hicimos responsablemente, pero lo hicimos con coordinaciones con subdepartamentos modelo, con la parte de movilización que nos apoyó recursos físicos, ¿cierto? Desde el área de finanzas, porque también había que financiar esa estrategia. Este es un ejemplo de que una estrategia que a lo mejor uno ve, unas personas controlando, finalmente tiene una coordinación de todos los subdepartamentos del área. Nosotros nos tocó empezar a pedir los resguardos a través de los dictámenes de Contraloría, del Contralor, que empezó a darnos como un poco de espacio para poder pedir cosas. Nosotros estuvimos pidiendo el decreto exento para los resguardos que estuviera decretado por el municipio, porque la Contraloría los avalaba siempre y cuando el alcalde hubiera hecho algún acto administrativo. Y ese acto administrativo era súper importante porque de esa forma se pudieron ir las personas que tenían alguna patología de base, se pudieron ir las embarazadas, también abogamos a las salas cunas. Lo que buscamos en el fondo, nos sacamos la mugre, fue proteger a nuestros colegas. Y claro, como dice la Pati, para protegerlos también había que tener la contraparte, porque eran algunos que se sacrificaran y yo me saco el sombrero, de verdad. Hubo mucha gente que sacó la mugre y que se la sigue sacando. En enero yo fui a conversar con el alcalde respecto a mi deseo de renunciar y volver a atender en los SFAM y dedicarme un poco también a la docencia. Y bueno, y pusimos juntos el 1 de mayo como el día en que yo iba a dejar de ser la jefa del departamento. Y bueno, y esto vino en marzo. Y bueno, yo como digo, esta cosa de la responsabilidad, ¿no? Y también expresé la disposición de quedarme en esos momentos. Pero bueno, eso no fue así y acordamos que yo siguiera de alguna manera conectada con la nueva jefatura, apoyando, acompañando. A ver, yo recibí un telefonazo. Me llamaron un día en marzo de hace 2 años para contarme que la persona que llevaba el buque no iba a seguir. Yo soy valdiviano, mis viejos son de acá, son adultos mayores con enfermedades de base. Me sentí en realidad súper capaz y sentí miedo por mis viejos, pero sentí miedo por todos los adultos mayores que conocía en Valdivia, con quienes yo tenía o tengo lazos que siempre mantuve estando en Santiago, y me sentí con toda
energía que se necesitaba para asumir ese rol, digamos. Es que yo llegué y encontré un tremendo equipo. A todo el mundo que me han preguntado les he dicho que el equipo que conocí ahí es muy cooperativo entre ustedes, entre cada una de las unidades, se ayudan, todos entendían el problema, todos entendían que eran los responsables de sacar adelante el buque, no solo en el de SAM, sino que yo en los consejos los días martes lo veía con las directoras de cada uno de los establecimientos. Salimos a visitar más de algún centro y estaban todos tensos, preocupados, todos con miedos, hacíamos turnos, todos teníamos temor por nuestros hijos en nuestras casas. Entonces yo sentía que el otro estaba poniendo todo de su parte para que al uno le funcione este tema de salud en su casa. Yo creo que no fue tan difícil porque vi a todos comprometidos. Son tantas las cosas, la comunicación. Quiero destacar también la labor de comunicaciones en esto. Siendo un fenómeno territorial, la pandemia exige que esta trama, este entramado, este tejido social esté comunicado. Y en ese sentido es súper importante la labor de ustedes. Yo me siento en estos momentos sumamente agradecida de todo lo que pudimos aportar, de haber conocido a tantas mujeres, tantos hombres que tanto internamente dentro del equipo de salud como externamente con los dirigentes y dirigentes nos ayudaron a que la comunicación fuera el eje que movía todo este engranaje maravilloso que es salud municipal. Nosotros teníamos que estar, había que hacer y eso fue muy desafiante. Pero cuando se armaron los equipos decidimos centralizar equipos para los testeos, se armó rápidamente equipos de testeo municipales. Cuando implementamos la vacunación empezamos ahí se puso también, fue muy importante la ayuda de las demás instituciones, organizaciones o departamentos de la municipalidad. Con el DAEM pedíamos vehículos, con los demás pedíamos los edificios, el Coliseo, la Zabal, implementar las estrategias nosotros mismos, siendo un equipo de gestión, administrando como recursos, pasamos a ser un equipo de gestión de recursos, pero a la vez de equipos clínicos que hacían cosas. Yo creo que sí, la dirigencia de base fue fundamental para llegar con comunicación oportuna, tanto educativa como informativa. Ponernos a disposición para canalizar las necesidades que había en los territorios, eso no lo hubiésemos podido hacer, ponernos a disposición para ayudar, para colaborar, si la dirigencia de base no hubiese estado dispuesta a conectarse con nosotros como institución y a compartir lo que estaba ocurriendo en los territorios. Yo creo que eso fue fundamental. Iban a mi oficina, yo siempre les dije que vayan cuando quieran y que me digan qué pasa, porque obviamente ellos me nutrían de información súper importante. Son súper aperrados y están en todas. Y como un trabajo súper silencioso también, porque yo no sé si alguien les retribuye o les da las gracias por estar de repente en hora, no sé, a las 9 de la noche en una reunión por Zoom, tratando de conectarse de algún sector rural, oyendo alguna junta de vecinos, buscando mejor señal, no sé, me acuerdo que se movían por todas partes para estar ellos pendientes, nosotros contándoles lo que está pasando. Bueno, como Confusam yo me siento súper orgulloso y yo lo tengo que decir, porque nosotros a nivel nacional los lineamientos fueron súper claros, cuando ni siquiera el propio servicio, el Ministerio de Salud de Chile lo tenía claro. Nosotros sí, desde un principio estábamos claros con lo que teníamos que hacer. Es indudable el compromiso que tienen los funcionarios, eso que quedó acá, nadie puede decir lo contrario. Es más, me siento súper orgulloso porque, si ustedes se acuerdan antes, igual el público, el usuario, usuaria, muchas veces trataba muy mal al funcionario.
Y cuando había reivindicaciones justas, por ejemplo lo salarial, que es algo mínimo que como funcionarios podemos exigir, se nos criticaba. Flojo, tal por cual, lo mínimo, lo más simple que uno puede decir. No hacían pebre. Lo hacían pebre, como dice. Pero cambió el concepto, por lo menos en tiempo de pandemia. Y por eso digo, por lo menos en tiempo de pandemia, y me sentía orgulloso cuando veía a la gente reconocer ese, no solamente la gente, las autoridades. Y eso se hizo, y nosotros como Confusam Los Ríos, si es que podemos hablar como Confusam Valdivia, también siento ese orgullo, y tengo que decirlo porque nosotros hicimos una mesa tripartita que nació en esta región, y en esta región se creó el paso a paso clínico que todos conocen a nivel nacional. Ese nació desde acá, y ese nació desde la Confusam Los Ríos. Nació en el CEFAM Las Ánimas. Y nació en el CEFAM Las Ánimas, que fue la primera reunión, para decir fecha, en julio del 2020, cuando no había financiamiento, no había nada. Invitamos a la doctora Tapia, ¿cierto? Sí. Jefa de la DIVAP ministerial, y estuvo en el CEFAM Las Ánimas. Y hicimos los primeros acuerdos de financiamiento de EPP. Los primeros acuerdos de lo que conocemos del paso a paso. Y eso se replicó a todo Chile. Entonces, ¿cómo no sentirse orgulloso? Yo creo que una de las cosas... A ver, la pandemia nos dejó muchas cosas positivas, muchísimas, que podría enumerarlas, pero si tú me preguntas si yo lo volvería a hacer de la misma manera, yo creo que no, porque una de las cosas que perdimos como compañeras y compañeros de trabajo fue el respeto. Y no un respeto que haya sido con una mala intención, todo lo contrario. Yo creo que fue con una muy hermosa intención de todas y todos nosotros los trabajadores, pero nos olvidamos de que nosotros también somos personas y nosotros dedicamos 24/7. Y eso nos hizo perder mucho a nuestra familia. Nosotros, al estar las 24 horas del día y los 7 días de la semana conectados, porque hasta dormidos estábamos conectados con la pandemia, yo creo que a la gran mayoría de las personas que estuvo en esta situación nos hizo mucho daño. Y yo creo que ese tipo de cosas que nos hicieron daño, como por ejemplo no respetar nuestros espacios familiares y nuestros tiempos libres, yo eso nunca lo volvería a repetir. Nunca volvería a hacer lo mismo. Yo creo que tenemos que respetarnos porque la gente en general no conoce estos detalles de nuestras vidas. Y... no sé, ya. Oye, a mí me daba una pena cuando estaba con teletrabajo y veía a mi hijo todo el día sentado mirando la tele y sin poder atenderlo. Después ver a mi compañero de vida, igual él es profesor y todo el día haciendo sus clases, tratando de estar pendiente de Manuel y de mi hija, mi hija también. Yo creo que todo esto sirvió como para sacar lo mejor de cada uno, de cada una. Ella igual una adolescente, pero sacó lo más lindo y bueno, es porque no sé, el hecho de que estábamos juntos ahí en cierta medida, claro, a lo mejor yo estaba trabajando acá también, pero siempre estuve ahí, tratar de estar presente. Y a las compañeras, de verdad, o sea, es el agradecimiento, porque todas hemos dado lo mejor. Cuando se dice la primera línea, o sea, la primera línea ya están los centros, está la atención directa, ¿cierto?, a los usuarios, pero nosotros acá de SAM somos primera línea. O sea, si nosotros, tuvimos que hacer de todo para que estuvieran todos los insumos, para poder pagar a tiempo a los funcionarios, para que estuviera toda la infraestructura adecuada, estuvieran los recursos. Entonces, de verdad que siento que somos primera línea para poder permitir el funcionamiento de los centros. Eso, yo creo que mi mensaje es de gratitud a mi equipo, a todos, hombres y mujeres, todos entregaron lo mejor de sí. Sentir un poco eso de que nos acompañamos como equipo. Siento que en los tiempos de pandemia como que nos unimos más, como que se
¿Sabes lo que siento? Que como esta cuestión de que tú eres categoría tanto, como que se perdió un poco y fuimos personas. Fuimos personas, fuimos compañeros de trabajo, fuimos amigos, fuimos equipo. O sea, yo espero que alguna vez mis hijas se den cuenta de que ellas aportaron mucho en el sentido de que tuvieron paciencia. Yo creo que todos los niños se han portado bien en esta pandemia, han entendido, no fue tan complejo el exigirle que no salgan, el exigirle que no hagan cosas, cosas que normalmente antes no habían restricciones, salir a jugar a una plaza, ir al cine, jugar con sus amigos, tener cumpleaños. Así que no, a los niños las gracias por la comprensión y el estrés que le causamos todos los adultos, que a veces uno le transmite este estrés a los niños sin que ellos sean responsables de todo el caos que se condujo con todo esto de la pandemia. A Vicente, Florencia y Cristóbal, yo les pido perdón, que es lo primero, por mi ausencia, por querer ser la mejor versión y poder entregar lo que se podía, pero quiero que nunca pierdan el sello que nosotros tenemos, que es de ayudar, que es de entregar, que es de cuidar, que es de contener, pero sobre todo de que sepan que tal como mis papás me dieron la oportunidad a mí, ustedes pueden hacer lo que quieran, absolutamente lo que quieran, porque cuando tú tienes una vocación, se nota. Yo les pido perdón por todas esas ausencias que no tenían otro sentido que ayudar a la comunidad. Bueno, yo les hubiese recomendado que hubiesen entendido un poco la situación de que nosotros no estábamos acostumbrados a una pandemia, ellos tampoco, pero les hubiese pedido un poco más de comprensión, que nos hubiesen entendido el trabajo que nosotros no habíamos hecho por muchos años y que para nosotros era algo nuevo. Para ellos igual yo hubiese pedido un poquito más de comprensión, solo eso. A mí la única enseñanza que me está dejando esta pandemia es que las personas que trabajamos en salud, yo no sé si nos enseñan mientras estamos estudiando, pero el compromiso que tenemos con los usuarios, con las usuarias, es demasiado grande. Yo vi colegas, vi compañeros de trabajo, como lo expresaba Patricia recién, que se recuperaban de su cuadro de COVID y ya la otra semana ya estaban en la puerta de nuevo. Agradecer nomás, como tú dices aquí, gratitud infinita para cada uno de ellos. No quiero nombrar a ninguno porque son muchos en realidad. Algunos trabajando de manera muy silenciosa, otros muy activos, pero gratitud infinita. La solidaridad surgió de la nada. El compañerismo surgió de manera maravillosa. Cuando uno se detiene y tiene este momento como para analizar todo lo que pasó, creo que desde lo laboral, lo profesional, no hay duda de que fuimos capaces de abordarlo de la mejor manera con todas las herramientas que teníamos. La invitación es de que tenemos que recuperar el tiempo que perdimos de nosotros, de nuestras familias. Lamentablemente el tiempo que perdimos, porque así fue, perdimos con nuestros padres, con nuestros hijos, no lo vamos a recuperar. Suena muy fuerte, pero no lo vamos a recuperar, nunca. Por lo tanto, es el momento para que empecemos a sacar nuestra balanza, ¿cierto? Y seguir dando todo en el trabajo, pero también recuperando y dándole el tiempo a nuestros seres queridos. Yo creo que la Anita, si yo no la tuviera de pareja, de compañera de vida, y tuviera otra persona, no me entendería a lo mejor. El ser dirigente gremial, tú dejas muchas cosas de lado. Dejas cosas de tu familia por un colega. Yo me acuerdo, perdona, yo me acuerdo que me tocó ir a buscar a una colega que fue al hospital y del hospital no la devolvieron a la ambulancia.
Y es que mi auto y me fui nomás. En la noche. Y sabiendo que ella estaba contagiada, obviamente, y volví. Y mi hija le pedí su espacio de su cama, me fui a acostar ahí. Le dije, Anita, no me voy a acostar, fui al hospital y me encerré. O sea, yo creo que otra persona no hubiera entendido. Claro, me dijo, no te preocupaste de nosotros, y después ya el otro día me dice, chico, sí, en realidad yo también hubiera hecho lo mismo. Entonces, solo decirle que te quiero. O sea, yo creo que lo más importante en realidad y lo más trascendente es comprender que en forma colaborativa, estando conectados con las personas que están a nuestro alrededor, con nuestro entorno, se pueden enfrentar los más increíbles desafíos en realidad. Y reconocernos en eso, reconocer a las personas que estamos detrás de los cargos, de las funciones, de los roles, creo que reconocernos humanamente es súper importante. Reconocernos nosotros como servidores, digamos, estando al servicio, reconocer a las personas que acuden a nuestros centros de salud, a las personas de la comunidad, a las personas que se visitan en sus domicilios, en sus lugares comunitarios, y también ellos reconocer a las personas que están al servicio de ellos. Yo creo que eso, el estar conectados, reconociéndonos como personas en estos tiempos de transformación y de esperanza, creo que es lo más importante. Acompañarnos también en los dolores, ¿no? Acompañarnos en las pérdidas que tuvimos y que muchas familias valdivianas tuvieron, pero bueno, se sale adelante y lo mejor de esas personas que no están tendrá que trascender en la vida de cada uno de nosotros.